Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a todos ustedes a la disertación de de la asignatura, a esta, bueno, no vamos a decir dictado, sino tú sabes que estamos aplicando la metodología inversa, ¿no? A esta conferencia de la asignatura de razonamiento verbal, ¿no? Esta es nuestra segunda eh, reunión. Espero que hayan podido revisar el material que hemos compartido en el debido momento y bueno, todos estén listos ya para poder participar. Recuerda que los canales de comunicación están abiertos para tu interacción, es el audio y también el chat que está en el lado derecho de tu pantalla, ¿no? Puedes participar, puedes preguntar y todo lo que necesites, ¿no? Eso es muy importante. Asimismo, recordarles nuevamente que siempre ingresen a vuestras secciones, a vuestras clases virtuales usando vuestra cuenta institucional, vuestro correo institucional, perdón. Porque si utilizas tu correo personal u otro correo, no te va a admitir, ¿no? Y el docente probablemente en plena sesión no va a poder hacerlo así. Entonces, pero si utilizas tu cuenta, no vas a tener ningún problema y automáticamente vas a entrar a la sala, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes, bueno, la anterior clase hemos estado viendo un poquito, permítame presentar mi, mi ventana, ¿no? Para todos ustedes. Eh, la anterior sesión, el día martes, ¿no? Hemos estado hablando sobre el primer tema que hemos visto, ¿no? A ver, ¿me confirman si ven mi pantalla? Un momento, por favor. Muy bien. Sí, profe, se ve. Nayeli me dice, Sí, un momento, por profe. favor. Sí, profe, Ah, sí se ve. ok, muchas gracias. Gracias, Sí muchas se gracias. ve, Muy bien, sí se ve, gracias. profe. Muy bien, ahí Nayeli me dice, profesor, pero no tengo mi cuenta institucional, ¿cómo hago para tenerlo? Nayeli, cuando tú te has matriculado a la institución, te han creado tu correo. Ese era, como Roger nos dice, tu número de DNI y la extensión @gmail.com. Ese es tu correo institucional, ¿no? Gracias, Roger. Roger nos ayuda mucho. Ahí está, ¿no? Muy bien, gracias, Roger, ¿no? Tienes que poner tu DNI antes y luego lasalleurubamba.edu.com y tu contraseña es tu propio DNI. Esa es tu cuenta institucional. Hay que mirar el video. Gracias, Analí. Eh, Queridos estudiantes, en este tipo de educación hay que siempre estar viendo los tutoriales, ¿no? Analí nos recuerda que los tutoriales, los videos que nos han enviado nuestros coordinadores son importantes para estos casos. Así que revísenlo, ¿ya? Revísenlo. No es un tutorial de 3, 4 horas, creo yo que es de un tiempo prudente, entonces, para que no tengas esos problemas. Gracias, Roger, gracias, Analí. Muy bien. La clase anterior hemos estado hablando sobre la comprensión lectora y lo importante que es la comprensión lectora para nosotros, ¿no? Hemos visto acerca de que hay una organización que se llama PISA, que son siglas. Esta es una institución encargada de poder evaluar a los estudiantes cada 3 años, ¿no? Con una edad de 15 años, independientemente del grado en que estos estén. Esto con la finalidad de comparar, ¿no? Vamos a decir, las competencias y las capacidades que los estudiantes de diferentes países van desarrollando hasta ese momento. Y obviamente nuestro país, ¿no? Nuestro país también se suma a esta evaluación desde hace un tiempo considerable, ¿no? Con la esperanza de que poco a poco estemos logrando lugares expectantes. Y a más de ello, pues decirles que la evaluación es buena, ¿no? Hay que quitarnos esa idea de que la evaluación es negativa, es punitiva, castigadora. Al contrario, la evaluación para todo nivel es muy buena. Al contrario, también, como les decía, nos ayuda a poder reajustar algunas cosas que probablemente estemos haciendo mal. Entonces, vamos, bienvenida a la evaluación. Y nuestro país se suma, a pesar de que
había sectores que se oponían, ¿no? Decían, no, esa evaluación PISA es mala, no es buena, no es contextual, en fin. Pero bueno, gracias al sentido lógico bueno, sentido futurista de algunas autoridades nuestras dijeron, no, hay que entrar a esta evaluación y seguimos, ¿no? Este año 2021 también se va a dar esta evaluación y bueno, esperemos que sigamos creciendo, ¿no? En el ranking de posiciones a nivel Sudamérica y a nivel mundial, ¿no? Bueno, hemos visto tipos de lectura también en la anterior clase, que eran pues la oral, la silenciosa, dependiendo contextual, el contexto es importante aquí, ¿no? Si era en un lugar, pues una biblioteca, pues una silenciosa es mejor. Si el fin era pues mejorar la vocalización, la expresión, la oralidad es muy importante. La extensiva es una lectura que se hace luego de la clase, ¿no? Espero que ustedes hayan hecho esta lectura, leyendo los materiales que he presentado en vuestra aula virtual. La intensiva es con un propósito, que dicho sea de paso, se acerca nuestro examen. Ahí Karen me dice que no se escucha, vamos a aumentar un poquito el volumen, a ver aquí, muy bien. La intensiva es aquella que se realiza con un fin, ¿no? Puede ser un examen, una exposición, una presentación, ¿no? La superficial es una lectura que pues lo hago en un momento de ocio, ¿no? De diversión, no tengo intención de aprender, tal vez, sino de divertirme, por eso me acerco a un puesto de periódico, distraigo la vista con los titulares, los anuncios, en fin. La espontánea es aquella que se realiza en un momento no planificado, ¿no? Por ejemplo, cuando salimos a la calle a ver algún anuncio, pero no tenemos la intención de leer, pero se nos aparece y lo leemos, ¿no? Atente y vistazo es muy importante porque la lectura del vistazo nos ayuda a hacernos una idea de lo que vamos a leer. Eso es, por ejemplo, un barrido, ¿no? Veo las imágenes, ahí participaron muy bien, los felicito por ello. Las imágenes, vieron los títulos, los colores, en fin, todo lo que tiene que ver con un texto, ¿no? Eso es un vistazo. Y la atenta, ya cuando empiezo a poder leer con mucha más prestancia en un libro, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Hay algún estudiante que quiere entrar, varios estudiantes que vamos a admitir a todos. Bueno, ya está. Sigamos, atención. ¿Qué más hemos visto en la clase anterior? Hemos visto los momentos de la lectura, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? En el antes era pues la parte predictiva, ¿no? Ver el título y hacernos las preguntas, ¿no? ¿De qué tratará este texto? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué mensaje traerá? En fin, otras preguntas que nazcan de la lógica y la creatividad nuestra, ¿no? El durante es cuando empezamos ya a leer, ¿no? Empezamos a utilizar la visión para poder descifrar el mensaje que tiene un texto, ¿no? Recomendable, dijimos que podía ser hasta 3 lecturas en un primer momento. Esto conforme va pasando va mejorando, ¿no? O sea, tú vas teniendo más pericia en el manejo del texto y bueno, tal vez en una sola lectura puedes entenderlo. Pero para los que estamos empezando, 3 lecturas, una lectura rápida, un vistazo así, y así vas entendiendo, subrayando las ideas, en fin. Y el después, no necesariamente, vimos que no necesariamente es pues algo material, es decir, muchas personas ya no hacen el después porque dicen, oye, ya no quiero hacer un mapa mental, no quiero hacer pues un organizador gráfico, no, no, no. El después puede ser tal vez un examen, puede ser una exposición, puede ser un conversatorio, o también puede ser cuando tú le cuentas a alguien lo que has leído, ¿no? Ese es el después. O tú mismo, ¿no? Haces la reflexión. Eso es el después. Así que dijimos que no hay un divorcio entre estos 3 elementos. No pueden existir sin el otro. Deben estar los 3 juntos y hay que procurar pasar por estos 3 etapas, esas 3 etapas, ¿ya? Esto un poquito cuando hablamos de lectura. Ahí hemos visto una presentación en Prezi sobre lo que era la,
la tipología textual, ¿no? Vamos a profundizar un poquito esto. Bueno, hemos visto en la clase anterior también un poquito de repaso de esto sobre la tipología textual, ¿no? La tipología textual en función a, al texto que vamos a leer, ¿no? Y vamos a recordar un poquito esta tipología textual a través de estos ejemplos. Luego vamos a hacer los ejercicios que he propuesto en el aula junto con todos ustedes y hacemos el gran reto, ¿no? Para ya cerrar este primer tema, ¿no? Esta semana. Al final de la clase, por recomendación de la dirección de SENA, se nos recomiendan que entreguemos la contraseña para registrar la asistencia en la parte final. Entonces, no se preocupen, ya faltando 10 minutos antes voy a dar el enlace y la contraseña para registrar asistencia. Bueno, son políticas de nuestra dirección y hay que respetarlas, ¿no? Muy bien. Bueno, los textos narrativos, queridos estudiantes, ¿no? Ahí hemos visto, ya estamos entendiendo esto. Esto tiene que estar muy, muy grabadito en la cabeza porque en base a ello van a estar las preguntas y más allá de tal vez resolver las preguntas está el hecho de poder entender esto como cultura general, vamos a decir así, ¿no? Imagínate un profesional, un ingeniero, no sé, un contador, un administrador profesional con título que no tenga idea de los tipos de textos. No puede ser. Al margen de la profesión que tú vayas a elegir. Siempre comento esto con mis estudiantes en la universidad. No interesa que tú seas de números, que tú seas de letras. Ese mito de que, oiga, yo soy de números, soy de ingeniería, tengo bastantes estudiantes de ingeniería, me dicen, profesor, yo soy de ingeniería, ¿yo qué hago con letras? Así, pues no, lamentablemente en plena época, en pleno siglo XXI, en plena era digital, ya no podemos darnos el lujo de decir, oiga, yo soy de números y conmigo no va las letras. O lo contrario, ¿no? Yo soy de letras y nada que ver con los números. No se pide un dominio, vamos a decir, al 100%, ¿no? Ya quisiéramos todos dominar de repente los números o las letras efectivamente, pero sí tenemos que conocer lo básico, ¿no? Vamos, y esto es lo básico, entender qué tipo de texto es primordial para un ingeniero, para todo tipo profesional. Igual los de letras, ¿no? Entender los números también, ¿ya? Entonces, vamos. Textos narrativos, dijimos en la anterior clase, ¿qué es, no? Indica lo que le ocurre, esto es fácil, ¿ah? A varios personajes, ya sean reales, ficticios, bueno, en un tiempo determinado, una secuencia de hechos, ¿no? Por ejemplo, un cuento, una novela, tiene una línea de tiempo, ¿no? Y tiene una parte muy importante, queridos estudiantes, y aquí el corazón de este tema también, ¿ah? Hay una estructura, ¿no? Y esa estructura debe ser conocida por todos nosotros. La estructura de un texto narrativo clásico, inicio, nudo, desenlace, ¿no? En el inicio se presentan los personajes, se presenta el ambiente, se contextualiza. En el nudo se desarrolla la sucesión problemática y finalmente se da la solución a la situación, ¿no? Se soluciona el problema. Eh, pregunto a la clase, pregunta, ¿ve? En un texto narrativo, yo sé que ustedes han leído bastantes textos narrativos, este, ¿se respeta ese orden? ¿Así tiene que ser siempre inicio, nudo, desenlace? ¿O puede haber una alteración de esto? ¿Qué dice? Puede haber una alteración. Muy bien. Depende, profe. Eso Puede puede haber haber una una alteración, alteración. profe. Porque a veces al Puede contar, haber una digamos, la alteración. narración, a veces empieza de, digamos, la parte final o a veces del desenlace y termina. Claro, Winnie, efectivamente, ¿no? Esa estructura de inicio, nudo, desenlace en un texto narrativo, eso piente bien en la cabecita, puede haber, no solamente es estricto que sea así, oiga, primero inicio, nudo, desenlace, no. Puede haber una alteración total, como dice Whitney, a veces empieza con el final, a veces con el inicio, a veces con el desarrollo, en fin, son modalidades que el propio autor va jugando, ¿no? Eso es en un texto narrativo, ojo.
Cuando veamos los siguientes ejemplos, vamos a explicar más de esta situación, ¿ya? Esto está clarísimo, estamos repasando, recuerda. Muy bien. A ver, ¿ustedes recuerdan algún libro que tenga una alteración total del tiempo? ¿Qué libro? A ver. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Así es, adelante, por favor. Luis, Luis creo, ¿no? Eh, eh, bueno, en este caso de que no se cumpla en el orden de inicio, nudo y desenlace, Ujú. ¿es favorable que un texto narrativo empiece por el desenlace o por el desarrollo? Sí, efectivamente, Luis, como decían tus compañeros, un texto narrativo, ojo con eso. Repito esto porque cuando hagamos textos expositivos, esto no debe ser así, ¿no? Porque un texto expositivo es más formal, ¿no? Vamos, te voy a explicar después. En un texto narrativo sí es posible alterar, por ejemplo, una obra muy interesante que estoy seguro que algunos lo habrán leído, es la de Cien años de soledad, cuyo autor es, ¿quién es el autor? A ver, Cien años de soledad. ¿Mm? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, mientras van recordando, Concepción nos dice que sí puede haber alteración, pero tiene que estar siempre los tres elementos, inicio, nodo, desenlace. Claro que sí, Concepción. Jairo nos dice Crónicas de una muerte anunciada, también hay una alteración cronológica del suceso de los hechos. Muy bien. Curiosamente, el autor de Crónicas de una muerte anunciada y Cien años de soledad es el mismo. ¿Quién es el autor? ¿Alguien? A ver, el autor Gabriel colombiano. García Márquez. Gabriel 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 García García Márquez. Márquez. Muy bien, Gabriel, profesor. correcto. Gabriel García Gabriel García Márquez. Gabriel Gabriel García García Márquez, Gabriel el García profe. Márquez. Márquez. Correcto, correcto. Ay, Ese es un autor colombiano, murió, si mal no recuerdo, el 2015 o 16 o 14, no estoy, se me va la memoria, hace poco, ¿ah? Premio Nobel de la literatura. En este libro, respondiendo a la pregunta de su compañero, empieza la obra con el final, ¿no? Si tú lees esto, la obra de este autor empieza pues, con la muerte del protagonista principal, ¿no? Ahí se ve, literal, ¿ah? La muerte del protagonista principal. Y en base a ello, el autor va narrando su historia, va desatando todo ese nudo, ¿no? Entonces, sí se puede alterar el orden de los hechos en un texto narrativo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Ahora, los textos descriptivos, para repasar un poquito, en los textos descriptivos, dijimos que en un texto descriptivo lo que se busca es simplemente describir, queridos estudiantes, ¿no? Características, propiedades de un objeto, ¿no? De manera detallada, de manera precisa, podemos describir objetos, paisajes, situaciones, animales, objetos animados, inanimados, en fin. ¿Cómo describimos? Bueno, hay técnicas, ¿no? Puede ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, de lo próximo a lo más lejano en el tiempo, en el espacio, o, o a la inversa, ¿no? De lo lejano a lo próximo, tal vez. Entonces, cada descripción depende mucho a veces de los métodos deductivos e inductivos, ¿no? Tal vez esa parte tal vez no han escuchado mucho, pero hay un método que se llama el método deductivo, que va de lo general a lo particular, y el método inductivo que va de lo particular a lo general. Entonces yo puedo describir, por ejemplo, el todo para circunscribirme en un aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero describir la situación del COVID-19 en Urubamba, ¿no? Si yo describo esa situación, pues me va a salir una sola línea, ¿no? Pero la idea es más. Entonces, tengo que describir el general, que vendría a ser todo el contexto, ¿no? Del COVID-19, dónde se dio, qué año se dio, do- eh, cuál fue las primeras manifestaciones, el progreso de este virus, ¿no? A través de los países. Y poco a poco voy llegando a Perú, en Perú en qué fecha se dio, ¿no? Cuáles fueron los casos, y así sucesivamente hasta llegar a Urubamba, ¿no?
¿Cuál fue el primer caso, el segundo caso? Fui de lo general a lo particular. Eso es el método deductivo, ¿no? Y el inductivo vendría a ser de Urubamba, voy a ampliar hasta el mundo, ¿no? Eso es una forma de descripción, ¿no? Eso de lo deductivo y lo inductivo sirve mucho en investigación, ¿no? Cuando ustedes hagan vuestros trabajos de investigación, cuando estén en el instituto, van a tener que hacer investigación. Entonces van a aplicar metodología deductiva o metodología inductiva. ¿Ya? Eso van a hacerlo así. Por lo pronto, descripción, todo se puede hacer en una descripción. ¿Ya? Este es el asunto que quería comentarles de un texto expositivo, ¿no? Texto expositivo. En la anterior clase hablamos mucho de esto porque les decía que estos tipos de textos ustedes van a hacer mucho en el instituto porque los docentes les van a pedir hacer trabajos de investigación, ¿no? Les van a pedir, hágame una infografía, no, perdón, una monografía, hágame una exposición, un informe, no sé, todo tipo de texto académico, ¿no? Y estos textos son los que se usan mayormente. ¿Por qué son los que se utilizan? Porque son textos que explican, ¿no? Un concepto, una idea, ¿no? Un tema, por ejemplo, ¿no? La explicación de esto es con el propósito de informar de manera rigurosa y objetiva sobre ¿no? Informar, recuerda, informar no es opinar, no es dar tu punto de vista, no, es encontrar el tema e informar. Eso es un texto expositivo. ¿Tiene partes? Claro que sí. Tiene una introducción, ¿no? En el cual se presente el tema. Hay subcomponentes en la introducción. No la vamos a mencionar ahora porque no es objeto de estudio de nosotros, pero sí debo decirte que tiene elementos, ¿no? Hay una introducción en la cual se presenta el tema que vas a exponer y bueno, ahí se despierta el interés del posible lector. Hay un desarrollo en la cual se va a hilvanando las ideas, ¿no? En forma ordenada, en forma clara, también tiene sus componentes. Y hay una conclusión que implica hacer una síntesis y una reflexión, por ejemplo. Esta es la estructura de un texto expositivo. Así, introducción, desarrollo, conclusión. Entonces, pregunto a la clase, si estamos hablando que este texto es académico, ¿no? Al decir académico me refiero a un ámbito académico, profesional, de estudio. ¿Se podrá alterar el orden de introducción, desarrollo, conclusión o debe ser cumplido estrictamente? ¿Qué opina? Tiene que ser cumplido. Tiene que ser cumplido, profesor. Muy bien, correcto. Eso por Se tiene favor que en la cumplir cabecita. el orden de ese texto. Tiene que ser cumplido estrictamente así, porque imagínate que tú presentes a tu docente, te dice, oiga, vas a investigar sobre el COVID-19 o bueno, no sé, otro tema, ¿no? La contaminación del río Urubamba, ¿no? De nuestro Wilcamayo, ¿no? Vas a empezar una exposición así. Y tú, bueno, quieras darle el final de tu texto, ¿no? Te imaginas a tu docente, ¿no? Y finalmente, no, el docente te pone mal. Entonces tiene que ser en forma estrictamente cumplida en orden, porque es un texto académico, recuerden, es un texto académico, ¿ya? Muy bien, entonces recuerden por favor, introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. Y es formal, como nos dice Concepción, claro que sí, es un texto formal. Hay textos académicos y hay textos no académicos, eso también debemos saber. Los académicos son textos pues que tienen que tener mucha formalidad, mucho orden, ¿no? Y los textos no académicos son aquellos pues que se dan en el entorno familiar, coloquial. Hay textos orales y textos escritos, eso también tienes que saber. Los no académicos, como te decía, son los que se dan dentro de la familia, dentro de los amigos. El WhatsApp, por ejemplo, ¿el WhatsApp será académico o no académico? ¿Qué dicen? El WhatsApp no No es es, académico. no es No académico, es académico. No es claro, académico. No es académico. No es no es académico. académico, No es académico, profe. no es académico, claro que sí, no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay objeto de investigación, para escribir yo un mensaje en WhatsApp no necesariamente tengo que investigar, ¿no? No, sí, escribo ya.
Entonces, los textos expositivos, de alguna manera, son muy académicos y tienen ese orden, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí viene la otra contraparte, que son los textos argumentativos. Estos textos, en mi opinión personal, son textos que de alguna manera son un termómetro, son un indicador de que el estudiante o la estudiante está desarrollando su capacidad de comprensión y producción a un nivel muy aceptable, ¿no? Argumentar, tú sabes que es presentar razones, ¿no? Válidas para, como dice en el texto, para defender o refutar una opinión, ¿no? ¿No? Entonces, cómo yo puedo sustentar mi punto de vista ante una situación, pues, con argumentos, queridos estudiantes, ¿no? Tengo que defender mi posición de vista con un sustento, y ese sustento necesariamente tiene que ser fundamentado. ¿Fundamentado en qué dirás tú? En mi opinión, yo puedo tener una opinión, pero tengo que sostener esa opinión con libros, con autores. Por eso la investigación. Hay muchas personas, por ejemplo, a propósito del COVID-19, traigo a tema esto porque es un tema vigente, actual, eh, y ustedes conocen también, ¿no? Por ejemplo, ahora mucho se habla de medicinas alternativas para el COVID-19, ¿no? Dicen, por ejemplo, la ivermectina, bueno, en fin, otros medicamentos, ¿no? Entonces, mientras, por ejemplo, una persona diga, oiga, yo me he curado el COVID-19 con tal medicina, eh, hasta ahí genial, ¿no? Bien, pero ahora susténtame, ¿no? A ver, demuéstrame. Demuéstrame con autores, demuéstrame con pacientes, demuéstrame con casos reales, para que yo te crea. Mientras tú solamente digas tu opinión y nada más, eso no es argumentar, debes fundamentar, ¿ya? Entonces, esos son los textos argumentativos. La idea es convencer, ¿no? La idea es convencer de un punto de vista hacia el receptor, ¿no? Sobre un tema en ese sentido. Hay una estructura, claro que sí, tiene una introducción en la cual también se presenta el tema y la tesis, la idea que tú vas a defender. La argumentación es la defensa de las tesis, utilizando razones, ideas bien explicadas, ¿no? Y la Eh, conclusión viene a ser el cierre del Congreso, perdón, el cierre del escrito, remarcando las tesis, es decir, eh, nuevamente trayendo a presencia aquella tesis que tú estás defendiendo. Como Concepción nos dice, la idea es convencer al lector con argumentos. ¿Hay alguna participación, por favor? ¿Alguna intervención? sí, quería hacerle una consulta. Sí, Luis, adelante. Bueno, este tipo de texto argumentativo solamente para hacer la defensa es a nivel científico o también hay empírico. Bueno, en la vida diaria, etcétera. Claro que sí, ¿no? Un texto argumentativo, hay bastantes temas controversiales para poder debatir, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Lo práctico y lo empírico acá. Tal vez la parte empírica es aquella que tiene más atractivo, ¿no? Para poder debatir, ¿no? Un texto argumentativo genera debate y un debate es maravilloso, queridos estudiantes, ¿ah? Eh, si tienen tiempo por ahí, pueden ingresar a los debates internacionales en el YouTube. Ahí pueden digitar, por ejemplo, debate internacional. eh, y es interesante, ¿ah? La posición, todo lo que conlleva, ¿no? A un debate. Y la argumentación está presente en eso precisamente. Entonces, lo empírico también puede ser objeto de debate. Ahora, todo el ser humano siempre ha querido explicar todo a través siempre quiere explicar, ¿no? Por ejemplo, la creación, en fin, el mundo espiritual, el mundo material, quiere explicar, ¿no? Y busca concretizar esto, ¿no? Concretizar. De alguna manera esa concreción implica traer pruebas, pues, ¿no? Porque finalmente el que quiere argumentar tiene que traer pruebas para poder convencer.
Y créanme, hay bastante tipo de esto y nada, vale, ¿ah? En el campo pragmático y en el campo empírico hay debate, ¿ya? Muy bien, ahí, Bueno, sí, adelante bueno, Luis. también, bueno, en la parte de la praxis en la vida diaria, a veces no se necesita como en un contexto académico, Ujú. se necesita, se requiere de citas y fundamentos del por qué y el para qué. Pero en la vida diaria a veces estoy mal y de repente alguien me dice que me cure con alguna planta natural y no necesita sustento porque ese es del natural, ¿no? O sea, viene del oriundo de cada persona, del conocer y saber oriundo y no necesita necesariamente un fundamento para sustentar eso, el por qué te has curado, porque simplemente te han dado una planta que conocían y ya. Claro, ese es el detalle, Luis. Luis, tienes una interesante posición porque en el mundo científico, yéndonos un poquito un paréntesis, si me permiten explicar esto, en el mundo científico todo, todo es objeto de duda, todo es objeto de prueba, no hay nada que no sea, que no deba ser comprobado, ¿no? Significa que tú, y déjame decirte que tú no eres ajeno a eso, no vas a ser ajeno, no vayas a decir, oye, el mundo científico está 1000 años luz de mí, no. Lo que estás haciendo ahora es científico. Lo que tú vas a hacer en el instituto es científico, porque tú vas a investigar. Oiga, la naturaleza de un estudio superior es precisamente el mundo de la investigación, no es obtener un título. No vayas a creer que yo entro al instituto para tener mi cartón y se acabó. No, no, no. La naturaleza de un mundo superior de un estudio superior es la investigación. ¿Y qué es investigación si no es cosa científica? Y precisamente, Luis, eh, el mundo natural, el mundo andino, nos ofrece un montón de medicina alternativa, pero en el mundo científico, si tú quieres probar esto, tienes que demostrar el por qué, ¿no? Entonces, en la parte científica, todo es objeto de prueba, todo se tiene que medir, todo se tiene que probar para poder dar fe de que funciona, ¿no? Porque si yo solamente mi sustento es mi experiencia, es decir, yo me he curado, yo he sanado, pero tú eres uno en 1 millón, debemos probar. Por eso es que es muy importante entender este aspecto, ¿no? En el mundo científico. Claro, para un conocimiento empírico nuestro, pues sí, ¿no? En el mundo andino nuestro, pues hay medicinas y por eso será que tal vez mucha de nuestra medicina tradicional no trasciende, ¿no? Porque podemos encontrar inclusive cura para todo, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Sin embargo, no hay esa investigación y tal vez en ustedes esté eso, ¿no? En ver esa medicina que tú conoces ancestralmente y poderla mostrar al mundo, ¿no? Oiga, esta es la palestra, acá está mi investigación, acá está mi sustento. Entonces, hay chamba ahí, queridos estudiantes, ¿ah? María me dice, profesor, ¿cuáles son los tipos de argumentos que hay? Bueno, rapidito para responder porque no es objeto nuestro. En fin, argumentos tenemos bastantes, ¿no? Argumentos deductivos, inductivos, tenemos argumentos causales, por generalización, hay bastantes tipos de argumentos. Y es toda una materia, María, hablar de un texto argumentativo, es todo una cátedra. Estoy seguro que cuando ustedes entren al instituto en la asignatura de comunicación o los que van a llevar, claro, esto, van a hablar de ese tipo de argumentos, que es maravilloso. Yo les recomiendo ver ese tipo de tutoriales, de argumentación es genial, ¿ya? Entonces, un texto argumentativo tiene estructura, Pero eso puede tiene partes. Adelante, sí, ya para cerrar. bueno, en cuanto a realidades nómenas, de repente no visibles, ¿a qué grado de probabilidad puede explicar o se puede defender con argumentos científicos, ¿no? Tal es el caso de las emociones o el mismo hecho de la libertad, ¿no? A qué grado de probabilidad se podría explicar con un argumento, con cualquier tipo de argumento, ¿no? Pero que nos expliquen si realmente la libertad o de repente los sentimientos
si se puede defender o no se puede defender en ciertas posturas, ¿no? Porque hay veces, hay realidades trascendentales que ni siquiera se les puede opinar porque son muy difíciles de sustentar y difíciles de exponer también, ¿no? Claro, sí, efectivamente, para cerrar esta idea, hay un montón de cosas o de temas que probablemente escapen de nuestro conocimiento, de nuestra concepción. Sin embargo, vuelvo a repetir, en el mundo científico se tiene que probar, se tiene que demostrar, ¿no? Y si algo no se puede demostrar, pues no es objeto de estudio del mundo científico. Entonces debemos procurar demostrar. Ahora, las emociones, un cachito nada más, ya se pueden cuantificar, ¿no? Ya se pueden cuantificar, ya se puede demostrar las emociones. En cuestión de la realidad ya es un campo filosófico, ¿no? Bueno, y los filósofos también pueden demostrar todo eso, créeme. Los filósofos Sí, pueden pues, demostrar toda situación. Muy bien, bueno, cerramos este aspecto para poder continuar con nuestro tema. Pues, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Bueno, los textos instructivos, queridos estudiantes, recordemos que estos brindan recomendaciones, instrucciones para hacer o evitar algo, ¿no? La idea es orientar, la idea es enseñar, la idea es trabajar de acuerdo a ciertos pasos, ¿no? A ver, creo que había una tareita por ahí, les dejé, la Constitución Política del Perú, ¿qué tipo de texto es? A ver, ¿qué han Es un investigado? texto, es un texto codificado, profe, a lo que he averiguado. Ya, es codificado, claro que sí, pero ¿dónde lo ponemos? ¿Es narrativo, es argumentativo, instructivo? ¿Qué tipo de texto creen que sea? ¿Han investigado eso? Creo que es Instructivo. instructivo. Es un texto de tipo Instructivo, instructivo. profesor. Claro, queridos estudiantes, es un tipo de texto instructivo, ¿no? Porque en una constitución vamos a ver artículos, ¿no? Los artículos son procedimientos, situaciones en las cuales nosotros tenemos que llevarnos, ¿no? Y la constitución está plagada de eso, ¿no? Reglas, ¿no? Reglas que debemos cumplir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué derechos tenemos, qué deberes tenemos, y eso es un tipo de texto instructivo. No puede ser narrativo, no puede ser expositivo, no puede ser argumentativo, no puede ser un texto descriptivo, es un tipo de texto instructivo, ¿de acuerdo? Porque ahí encontramos reglas, encontramos artículos, pasos que debemos tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, en un texto instructivo, ¿cuáles son las estructuras, no? Primero se presenta ya de un texto instructivo de manera general. Primero se menciona los materiales, los ingredientes y luego el procedimiento, ¿no? Entonces, claro, ustedes me dirán, profesor, pero en la Constitución no hay pues materiales, reglamentos, luego procedimiento. No, no es estrictamente así, pero ese tipo de texto tiene una naturaleza instructiva. La Constitución estoy hablando, ¿no? No cumple con la estructura tal vez, pero no estrictamente, pero vamos, tiene reglamentación, tiene pasos, y como nos dice Luis Enrique, sirve para regirnos y evitar desorden. Claro que sí. Bien, en todo lo demás, sí hay materiales, ingredientes, sí hay un procedimiento para poder hacer un texto instructivo. Nota que en cada tipo de texto hay una estructura muy, muy interesante, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No es hablar de inicio, nudo, desenlace, introducción, desarrollo, conclusión. No, cada tipo de texto tiene su propia estructura. Muy bien. Y los famosos textos transaccionales, ahí había una idea por ahí, creo que en la anterior clase, una idea que me decía. Un texto transaccional es aquel tipo de texto que suele tener un cierto nivel de interacción, ¿no? Que busca, pues, ¿qué cosa, no? Lograr coordinación entre dos personas, ¿no? Este tipo de texto es relativamente nuevo y nació gracias a quién, a ustedes, queridos estudiantes, ¿no? A los jóvenes, a los adolescentes, porque son ellos ustedes son la generación digital y bueno, ustedes han empezado a interactuar, a buscar una nueva forma de interacción, ¿no?
Antes, en mi generación, y tal vez por ahí alguno de mi generación, nos comunicábamos mediante cartas, ¿no? Cartas, escribíamos cartas, y una carta pues era toda una hoja, ¿no? O 2 hojas, 3 hojas, dependiendo, ¿no? Y el otro respondía después de una semana, después de otras 2 semanas, dependiendo, ¿no? O a través del teléfono. Pero bueno, hoy en día los jóvenes, es decir, ustedes se comunican a través del celular. Y la interacción aquí es, pues, es como una transacción, y una transacción, es rápida, ¿no? Cuando tú vas a comprar al mercado, a la tienda, haces transacción, ¿no? Pregunta, ¿cuánto está esto? Te dice 10 soles. Eh, Rebájame, ya, 9 soles. Eso es una transacción. Entonces, de eso nace este tipo de textos que se llaman los transaccionales, porque son breves, son directos, ¿no? ¿Dónde se encuentra eso? Como dice Daisy, en los mensajes del WhatsApp, ¿sí? Mensajes de textos, en los foros, en las notas personales, en fin, en todo aquello que se presente una interacción rápida, directa entre todos ellos. Eso es un texto transaccional. Qué interesante, ¿no? ¿Dónde nació? Gracias a ustedes, queridos estudiantes, ¿ah? Muy bien, queridos estudiantes, esa ha sido mi presentación, el material que ustedes tienen, ahí tengo mi correo, si gustan escribirme algo, preguntas, consultas, tengo un blogspot, por favor visiten mi blogspot, ahí suelo poner textos, cuentos, escribo, y por ahí a ver su comentario, sería interesante, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a ir a la parte práctica, queridos estudiantes, de nuestro texto, de nuestra actividad. Este material, repito, puedes bajarte de tu aula. ¿Sí? ¿Han logrado copiar el enlace? ¿Sí? De este material. ¿Lograron descargarse esos materiales? ¿Sí o no? No pude, profesor. ¿No se puede? Sí, Ya, profe. No, yo les voy- no puede, no puede, profe. Pásanos Ok. No se puede, profe. No se pudo. El lente está en internet. Ya, yo les voy a compartir el enlace para que ustedes también lo tengan ahí, es necesario en que ustedes también tengan los materiales. En todo caso, con En WhatsApp, vuestra, profe. con vuestra, mm, con vuestra venia, yo voy a estar poniendo en la parte final de cada material este enlace y para ustedes, ¿no? Acá en el chat estoy poniendo el enlace, puedes copiar ese enlace y guardarlo en tu archivo, las veces que tú quieras puedes revisar el material, ¿ya? Entonces, a partir de ahora también debajo del material que yo uso, voy a poder presentar el enlace en la parte final, ¿ya? Para que ustedes copien el enlace y lo bajen. ¿Se puede abrir el enlace? Sí. Ujú. Muy bien. Profe, todo normal. Correcto, correcto. Muy bien. Correcto, queridos estudiantes. Me imagino que habrán podido ya revisar vuestro fundamento teórico. Aquí está. Este material que he presentado. Me confirman si ven mi pantalla, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Correcto. Entonces aquí está todo lo que hemos trabajado. Por favor, descárguenselo sobre este material. Hemos hablado sobre un poquito más de información, qué es comprender un texto, qué es su Profesor, función. se fue el audio. ¿Se fue el audio? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, no. Sí se escucha, profe. Sí se escucha. Claro. Profesor. Correcto, Después internet correcto, mejor. correcto. Hay que ver este asunto también, ¿no? Bueno, eh, en fundamento teórico hablamos sobre los textos y su importancia, ¿no? La lectura del proceso Profe, constructivo. no se escucha nada. A ver, ¿quién es? Tu internet está mal, se escucha. Tu internet se les está mal, escucha clarito, compañero. profe. Tal Sí se vez, escucha. tal vez Profe, sea, está bien, Les profe. escucho fuerte. Ya Sí está se Mis todo escucha. oídos. tal vez Sí se sea escucha, el problema. profe. Sí, Sí sí, se escucha correcto, su audio, profesor. Aumenta el Estoy con audio. audífono. Sí se escucha. correcto.
Tal vez sí, como les decía, tal vez hay un problema con internet siempre, tengamos paciencia y si por ahí colapsa un poco, la idea tal vez sea salir y volver a conectarse o un F5 para poder actualizar el sistema, ¿no? Eso puede ser por un lado, ¿ya? Porque se está confirmando que sí, sí hay audio, ¿ya? Bueno, entonces decía que en el fundamento teórico ustedes pueden leer más sobre este tema, alguna consulta sobre este fundamento teórico, tal vez, alguna consulta, acá hay referencias bibliográficas, ¿ya? Muy bien. Alt F4 cierra la ventana, Paul, no seas malo, oye, no hagas Alt F4, ¿ah? Eso cierra toda tu ventana, no hagas eso. Muy bien, vamos con los ejercicios, queridos estudiantes. A ver, ¿qué tal? ¿Han visto los ejercicios? ¿Han resuelto? Algunos estudiantes me han escrito al WhatsApp, al interno, y me dijeron, profesor, ya lo he resuelto, ¿cómo será? ¿Qué tal? Profe, ¿no falta avanzar lo de coherencia y cohesión? Coherencia y cohesión, no, eso vamos a pasar la siguiente clase, ¿no? No, no se preocupen, en la siguiente semana trabajamos coherencia y cohesión. A ver, ¿qué tal? ¿Resolvieron los ejercicios? ¿Sí? ¿Todo bien? No nos falta tampoco formas textuales, porque yo vi, usted puso un documento donde hay, o sea, textos y las preguntas se preguntan, o sea, qué forma textual es y las alternativas son continuo, discontinuo, mixto, múltiple. Sí, vamos a ver precisamente eso, ¿no? Acá tenemos el primer ejercicio, a ver, no quiero ser modelo, dice, ¿no? Es decir, resolvemos juntos si lo han resuelto y vamos haciendo el feedback, la retroalimentación respectiva. En las preguntas del examen vamos voy a utilizar este tipo de ejercicios, ¿ya? Así va a ser. Muy bien, entonces en este texto sobre no quiero ser modelo, adelante, adelante. A ver, ¿alguien está? Eduardo, apaga tu micrófono. Eduardo, Mamani, Quispe, apaga el micrófono. No se olviden siempre de desactivar vuestros micrófonos, ¿no? A ver, en este tipo de texto, vamos, rápidamente. No quiero ser modelo, es un texto probablemente amplio, espero que lo hayan leído. La primera pregunta nos dice, ¿no? ¿Qué tipo de texto será? A ver, ¿será argumentativo? ¿Será Profe, no se ve expositivo? casi la pantalla. ¿Qué no se ve? ¿Está muy Sí, chiquito o no se ve? profesor, el título. Ya, vamos a maximizar, ¿ya? A ver, ¿ahora se ve? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, profe, ahora sí. Correcto. Bueno, este texto, repito, hay que siempre, como les decía, la metodología que Sí, vamos a se ve, utilizar es la profe. inversa, sí, la inversa, entonces tenemos que leer antes, ¿no? Para poder resolver. Bueno, acá dice, no quiero ser modelo, leemos el primer párrafo y automáticamente deducimos sobre esa base la tipología textual. ¿Alguna respuesta aquí de ustedes? A ver, ¿alguien ha resuelto este ejercicio? Es un texto Es un texto Narrativo. narrativo, porque está Es un narrativo. narrativo, narrativo, profe. ¿no? Los hechos Narrativo, porque Narrativo es lo que profe. están narrando, es un comienzo. Profe, es el texto narrativo. Muy bien, ahí nos dice que es un narrativo, vamos a ver, ¿ya? A ver, leemos el primer párrafo, vamos a ver, aprender algunas técnicas para deducir, ¿no? Entonces, para ver si es narrativo, es positivo, hay ciertos indicadores que nos van a demostrar eso, dice, ¿no? En la primera parte dice, hay una frase de Sting que tengo muy presente, sé vos mismo, no importa lo que digan, la canta en inglés en Nueva York y es sobre lo que siente alguien cuando sabe que es distinto. Creo que en nuestra sociedad, ojo, creo que en nuestra sociedad hay una fuerte presión para homogeneizarnos, es decir, No es igualarnos a narrativo, todos, profe. ¿no? Para que todos seamos flacos, bonitos y no pensantes. Atención con eso, ¿ah?
sobre todo lo último. He llegado a equiparar el pensamiento y la angustia, como si la reflexión no pudiera servir para estar mejor, pero voy a sentirme mal mientras no pueda pensar algunas cosas. ¿Por qué tengo que ver la diferencia como un castigo? ¿Por qué no tender puentes a partir de ella? Ah, son preguntas interesantes. ¿A quién quiero parecerme y para qué? Mis relaciones se vuelven más difíciles cuando intento ser lo que no soy. De hecho, queridos estudiantes, que esto no es narrativo, porque de alguna manera, Argumenta, correcto, el texto es Argumentativo. argumentativo, Argumentativo. profe. Hace rato he dicho y no me escuchaba. correcto. El texto es muy, muy argumentativo y lo estamos probando, ¿no? La idea es, esta clase es para demostrar, retroalimentar, el feedback. Eso se llama feedback, retroalimentación, ¿no? Entonces, mira, para poder yo definir si es un texto en tipología, tengo que necesariamente leer, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nos propone una tesis, ¿no? ¿Cuál es la tesis que nos pone acá? Aquí está. Creo que en nuestra sociedad hay una fuerte presión para homogeneizarnos. Y si yo sigo leyendo, continúo leyendo el texto, el autor nos va a argumentar que es que la sociedad nos quiere homogeneizar, es decir, nos quiere igualar a todos nosotros, ¿no? Quiere hacer de todos nosotros una sola estructura. Entonces hay que leer con reflexión. Si fuese narrativo, sería un texto clásico, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? Un Con cuento. personajes, presentación. Entonces, la respuesta correcta acá es un texto argumentativo, ¿ya? Bueno, entonces, acá va a haber un problema. A ver, alguien ha respondido la pregunta 2. ¿Cuál es el tema del texto? A ver, a los que han leído, a ver. Para encontrar el tema del texto, ahí nos dice Rosalinda, dice que es la B, dice. Interesante, muy bien, Rosalinda. Para saber nosotros el tema de un texto, por favor, anota esto en tu cuadernito, en tu hojita. Siempre hay que preguntarlo, ¿no? A ver, ¿cuál es la pregunta que tenemos que formularnos para encontrar el tema de un texto? ¿Alguien sabe? ¿De qué trata el ¿Qué texto? pregunta hago? ¿De qué trata el texto? ¿De Muy qué trata bien, el texto? muy bien, correcto. Entonces, ¿de qué trata el texto? Si yo, por ejemplo, veo un video, será de qué trata el video. Si yo escucho la música, de qué trata la música, ¿no? Y la respuesta, queridos estudiantes, debe ser una respuesta corta y directa, no puede ser una oración, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que, luego de leer el texto, ¿no? Ustedes van a llegar a la conclusión de que la respuesta correcta es de la letra B, ser auténticos, aunque seamos diferentes, correcto. Esta es la respuesta correcta, ¿no? Sí, Ahora, la B, profesor. correcto. Hay un estudiante que me escribió y me dijo, profesor, las respuestas se la mando a su correo. No, estos son prácticas, queridos estudiantes. ¿Cómo tienes que trabajar con esto? Permíteme darte un consejo. Algunos estudiantes suelen bajar estos textos e imprimirlos. Yo sé que a veces no hay plata, pero bueno, lo hacen así. U otros simplemente llevan un control de alternativas en una hoja. Lo cierto es que estos materiales tienes que bajarlos a tu dispositivo, ya sea tu ordenador, tu tablet, tu laptop o tu celular en un USB, de manera que estés almacenando todas tus asignaturas en orden, ¿no? Con nombres. Organízate en ese sentido, ¿no? Para que no tengas problemas. Bueno, la siguiente pregunta nos dice ahí, ¿no? Lee la siguiente oración, dice, ¿no? Vamos a leer, está fácil de responder esto. Dice ahí, creo que en nuestra sociedad hay una fuerte presión para homogeneizarnos, es decir, ponernos a todos igual, porque para que todos seamos flacos, bonitos y no pensantes, sobre todo lo último, es decir, los no pensantes. Para la autora, la homogeneización, perdón, pretende especialmente ¿qué? ¿Qué pretende la homogeneizar? ¿Mm?
Ahí nos dice la alternativa Todos B, piensan en la misma B, manera. B. La B. Ajá, Es la B, correcto, profe. Es la correcto. de profesor. Profesor, es La la D, B. la D, no, la D, la B de bueno, ¿no? Correcto, muy bien. Es Entonces, la B, profesor. la D de dinosaurio o la B de bueno. La B, que todos piensen de la misma La B, manera. la B. Que todos piensen de la misma manera, ¿te das cuenta? A veces hay preguntas de comprensión, estamos, recuerden, comprensión de textos, ¿no? Sí, Tenemos que profesor. entender, correcto, muy bien. Entonces, estamos aprendiendo que para encontrar el tema, la pregunta es de qué trata el texto. A ver, ¿qué pregunta me hago para encontrar la idea principal de un texto? Recordemos, a ver. ¿Qué se dice del texto o del tema? ¿Qué se dice del tema? Correcto, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué se dice del tema? Entonces, si me piden ahí, por ejemplo, diga usted o marque la idea principal del texto, entonces lo primero que tú tienes que encontrar es el tema, porque en base a la pregunta, en base al tema vas a encontrar la idea principal, ¿no? Repito, ¿no? Yo encuentro el tema, por ejemplo, ¿qué se dice del texto? Ok, el tema era ser auténticos, muy bien. Ahora me pide, encuentra la idea principal. Entonces, ¿qué se dice de ser auténticos? La respuesta va a ser la idea principal del texto. Una suerte de rompecabezas. Tú sabes eso, ¿no? Primero encuentro el tema, luego encuentro la idea principal. ¿Ya? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿no? Mis relaciones se vuelven más difíciles cuando intento ser lo que no soy. Muy interesante, ¿no? Hay demasiados mitos en el medio, demasiadas imágenes falsas. Según el texto, la palabra subrayada, es decir, hay demasiados mitos en el medio. ¿Qué significa? Creencias generalizadas. Correcto, Creencias generalizadas. correcto, La C. Creencias generalizadas. Creencias generalizadas. correcto. Muy Es la bien. C, profe. La C, La muy bien. sé, profesor. Correcto. Ahora, tú dirás, profesor, uy, ¿qué es esto? ¿No? Es magia. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy respondiendo? No, lo que estamos haciendo acá es que estás poniendo en evidencia tu capacidad deductiva, estás deduciendo, estás infiriendo, perdón. Entonces, esa pregunta nos está llevando a la inferencia, ¿no? Yo digo, hay demasiados mitos en el medio, muy bien. Entonces, eso me va a llevar, por ejemplo, a entender qué quiere decir eso. ¿Y cómo hemos logrado eso? Obviamente con nuestra experiencia previa. Si tú has logrado resolver esto de manera fácil, vamos a decirlo entre comillas, de manera lógica, la respuesta ha sido así, entonces créeme que tu capacidad de inferencia, que tu capacidad deductiva está bien, porque tú puedes deducir entre una respuesta y la otra, fácil. Nadie por ahí, por ejemplo, me dijo, hay demasiados mitos, me van a decir, profesor, seguramente son los cuentos antiguos. No, eso no tiene sentido, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para los que han podido hacerlo rápidamente. Entonces, muy bien, va bien, va bien. Estoy probando con eso que tú estás deduciendo muy bien. Lo mismo con lo anterior. ¿Ya? Va bien. Bueno, este texto es un poquito, se subió el nivel, es un poquito un texto abstracto. Entonces, probablemente los que lo han leído han tenido problemas para entender un poquito, algunos tal vez no, porque trata de una cosa muy abstracta, ¿no? Trata del instinto de conservación, en fin. Es un texto cortito, lo leo rápidamente para ustedes, a manera de repaso, ¿no? Perdón. Su instinto de conservación enseña a los superficiales a ser volubles, ligeros y falsos, ¿no? Acá y allá. Encontramos una adoración apasionada y excesiva de las formas puras, tanto entre filósofos como entre artistas. Que nadie dude de que quien de ese modo necesita el culto de la superficie ha hecho alguna vez un intento desdichado por debajo de ella.
¿Acaso continúe habiendo un orden jerárquico incluso entre esos niños chamuscados que son los artistas natos, los cuales no encuentran ya el goce de la vida más que en el propósito de falsear la imagen de ésta, por así decirlo, en una duradera venganza contra la vida? El grado en que la vida se les ha hecho odiosa podría averiguarse por el grado en que desean ver falseada la imagen de aquella. El miedo profundo y suspicaz a un pesimismo incurable es el que constriñe a aferrarse a una interpretación religiosa de la existencia. El miedo propio de aquel instinto que preside que cabría apoderarse, que presiente, perdón, que cabría apoderarse de la verdad demasiado prematuramente, antes de que el hombre hubiera llegado a ser bastante fuerte, bastante duro, bastante artista, consideradas desde esa perspectiva, la piedad, la vida en Dios, aparecería, aparecería entonces como el engendro más sutil y extremado del miedo a la verdad. ¿Qué les parece? Muy, muy filosófico, ¿no? ¿Ah? Bueno, a la luz de eso, a ver, a la luz de lo que hemos tratado de entender este texto, yo te invito a que lo puedas leer después. ¿Qué tipo de texto crees que sea? ¿Narrativo, argumentativo, expositivo, instructivo, descriptivo? ¿Mm? Expositivo. Un texto expositivo, nos dice ahí, interesante posición. A ver, los demás, ¿qué dicen? Expositivo es, profe. Expositivo, profe. Texto Bien. expositivo. Expositivo. Texto Expositivo. Expositivo nos dice porque de alguna manera, a ver, supongo que hay una razón, hay un fundamento en base a ello, a lo que están diciendo, ¿no? Muy bien, muy bien. En un expositivo recuerda que se tiene que decir tal Un cual. argumentativo. Vamos a Es ver, un ¿no? texto argumentativo. Ya, Es vamos un a ver. argumentativo, profe. Vamos a ver, ¿ya? En un texto expositivo, recuerden que es exponer tal cual las cosas que encontramos, tal cual las cosas que vemos, sin alterar, sin opinar, sin quitar nada de lo que Tiene un orden estamos también. viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cambio, un texto argumentativo de alguna manera va a darnos una opinión personal, una opinión tal vez general del propio autor, ¿no? Entonces, en este texto, de alguna manera, se está viendo, a ver, vamos a ver, un poco, ¿hay argumentación? ¿Sí o no? Y si hay argumentación. Sí hay Sí, profesor. hay. Sí, hay, profe. Sí hay, Sí, profe. hay, profe. A ver, Sí, hay, ¿dónde está la argumentación? A ver, ¿en qué parte? Porque no lleva un orden, habla de un montón de hechos, de sentimientos, de todo tipo de descripción, se podría decir, ¿no? Ujú, ya, eso es argumentación o solamente es exposición. Argumentación. Ahí en la posición que nos habla de argumentación. A ver. Bueno, profe, también en ese momento, o sea, lo que está narrando en el texto, más allá de la vida de Nietzsche, tenemos que identificar, creo que bien también el contexto, porque él está hablando acerca de él, lo que se está viviendo en ese momento, la realidad coyuntura que está teniendo la iglesia, no está llevando una vida tan moral. En cierto modo también hace referencia, creo que, no sé si he escuchado hablar del payaso de Kierkegaard, es casi igual, ¿verdad? Porque solamente está diciendo sobre lo que está pasando con la iglesia, pero no está hablando de la iglesia, está hablando de lo que está pasando, lo que no está haciendo lo que debe de hacer, y esa referencia él lo toma personal, y como lo toma personal y expone sobre los sucesos que están ocurriendo, entonces cuando él expone, el texto pasaría a formar parte argumentativo, porque él lo está diciendo lo que está viviendo en ese contexto.
Muy bien, buena participación, muy interesante el análisis, efectivamente, ¿no? A esto se llama dentro de la literatura al género el ensayo, ¿no? El ensayo. Y efectivamente, ¿no? Hay autores que tienen esta naturaleza de ensayistas por excelencia, que de alguna manera nos están mostrando su posición, su punto de vista, ¿no? Bueno, ensayistas, un montón, ¿no? Ensayistas desde la talla de Milán Kundera, que es un premio Nobel interesantísimo con la inmortalidad, ¿no? Hasta peruanos, ¿no? José Carlos Ramiátegui, por ejemplo, un ensayista interesante. Este, en fin, autores muy interesantes. Bryce Echenique en su momento también fue ensayista, tiene ensayos. Mario Vargas Llosa también tiene un ensayo, como Pez en el agua, por ejemplo, es parte de su ensayo. Y en esos textos, pues sí, efectivamente hay manifestación personal y su punto de vista, y el punto de vista es un texto argumentativo, efectivamente. Muy bien, buen sustento, interesante, queridos estudiantes. Ese debe ser el análisis de un texto, ¿no? Bueno, pregunta 6 dice, el pesimismo incurable sería ocasionado por, tal vez hay un poquito a ver, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? El pesimismo incurable. La C, profe. La letra. La Habla C, del con todo conocimiento prematuro de la verdad. No haber roto con todo ideal religioso, dice ahí, ¿no? Bueno, no, esa no es la respuesta. El pesimismo incurable El sería conocimiento ocasionado La prematuro de B, la verdad. profe. Puede ser el la B, el conocimiento prematuro de la correcto. Es la D, Muy profesor. bien. Esta es la conocimiento respuesta. prematuro de la verdad. Es la B, B, Correcto. profe. profesor, el conocimiento prematuro Correcto, de la muy bien. verdad. El conocimiento prematuro de la verdad, ¿no? Ese es el pesimismo incurable, ¿no? Lamentablemente, bueno, si tuviéramos tiempo más, analizaríamos este aspecto. Y sí, la respuesta es el conocimiento prematuro de la verdad. Eso es lo que ocasiona el pesimismo incurable, ¿no? Bueno, la pregunta 7, ¿no? Una creación artística reflejará odio a la vida cuando... ¿Cuál es la respuesta? La B, dice Jenny. La B, profesor. Cuando haya sido creada en base de la La verdad. B, profesor. A ver, la pregunta dice ahí, ¿no? Una creación artística reflejará odio a la vida cuando haya sido Muestre la creado, realidad de manera falseada. cuestione la realidad de manera falseada. ¿Dónde está eso? La A, profe. Muestre Ah, la Ah, realidad de profe. muestra. forma falseada. Ujú. No, la respuesta ahí, Puede queridos ser la D, estudiantes. haya sido La A. creada en base Puede a la ser verdad. la La D, D, profesor. profe, haya sido creada en base de la verdad. A ver, mira, Puede ser. la pregunta es deductible, ¿ah? Una creación artística reflejará odio a la vida cuando haya sido creada en base a la verdad. No tiene sentido la respuesta, ¿no? A Ok. la A, profe, la A. La respuesta correcta es cuando haya sido creada por un placer oculto, ¿no? Esa La es la C. respuesta correcta, la C. Porque si leemos en el texto, el artista refleja su punto de vista y dice que eh, cuando refleja odio a la vida, pues cuando sinceramente la creación de esta haya sido con otros fines, porque la vida es placentera, es genial y no puedo plasmar una obra artística si no tengo canalizado ese sentimiento, ¿no? Y tengo canalizado otro sentimiento, por eso el autor dice que la respuesta es esta, ¿no? 8, dice, el engendro más sutil y extremado del miedo a la verdad tiene su Disculpe. origen en ¿ah? El engendro más sutil y extremado del miedo a la verdad tiene su origen en, eso está en la parte final, ¿no? ¿Cuál es? La C. La A. C. La A. La,
La C dice. La profe. El miedo a descubrir la verdad. El miedo a descubrir la verdad. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Es la D, profe. Puede ser la A, profe. Ujú, ujú. Es la Para mí es la A, profe. Ajá, La A. dice la A, dice la C. ¿Dónde está? La A. Ujú, ujú. Muy bien. Bueno, hay variedad de respuestas. Eh, es un texto un poquito muy filosófico este. He querido levantar un Profesor, poquito usted el habla nivel. del miedo, habla del instinto, como yo. O sea, en realidad en las cuatro respuestas tiene algo de cierto. Ujú. Muy bien, muy bien. Efectivamente, ¿no? El autor de alguna manera quiere plasmar su posición acerca del tema el cual está desarrollando. Y bueno, en fin, tiene bastantes idas y venidas, controversias con su propia existencia y su propia posición frente a la verdad, ¿no? Entonces, la respuesta correcta ahí es, por ejemplo, el engendro más sutil y extremado del miedo a la verdad tiene su origen, ¿no? Dice aquí, en el instinto de conservación. Instinto de conservación. Ahí, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. Entonces, bueno, probablemente hay respuestas bueno, encontradas. Me encantaría que lo lean nuevamente esto. Vamos con la pregunta 9, avanzamos, ¿ya? La idea compatible con el texto sería una idea compatible, una idea que se relaciona con el texto. Es el hombre quien crea la religión, ¿ah? Todo análisis es superficial, siempre tendrá que existir la religión, ningún artista conocerá la verdad. ¿Qué idea es más fuerte acá con el texto? La B. Todo análisis es superficial, dice ahí, a ver, ¿qué dice el resto? Es el hombre quien crea la religión. Esa es la idea más fuerte. Si nosotros leemos todo el texto, ¿no? Todo el texto habla precisamente del aspecto religioso, habla del aspecto de la vida, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es Puede la ser letra la A. A. Es el hombre quien crea la religión. Habla de una idea compatible. No es que eso está presente en el texto, sino en base a la inferencia total del texto, yo leo el texto y puedo decir, oiga, se relaciona con esta idea. ¿Ok? A eso se refiere, ¿ya? Y la pregunta número 10. Debajo de la superficie se encontraría, según el La texto, esa es verdad. una, la B, el temor, ¿sí? La No, no es verdad. La La verdad. verdad, verdad. La profesor. religión. La Muy C, bien. la Verdad. verdad. La La verdad, Sí, verdad. profesor. La verdad, profesor, la correcto. C. verdad. La La sé, verdad, profe, la sé. correcto. Muy bien, eso sí es una pregunta muy acertada. Entonces, ¿qué podemos definir, concluir con esto? Que a nivel de comprensión tenemos tres niveles, ¿no? Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. En el literal, creo yo que algunas preguntas, sobre todo esta, la número 10 y algunas, la número 5 por ahí, son preguntas a nivel literal, ¿no? Porque la respuesta está ahí, en el texto. Yo puedo leer, puedo subrayar, puedo encontrar. El nivel inferencial es aquella que de alguna manera la respuesta no está en el texto y debo inferir. Caso, por ejemplo, de la pregunta 9, la pregunta 8, de alguna manera, nos ha llevado a la pregunta 9 específicamente a hacer inferencia. Tengo ideas, tengo partes del texto que me van a llevar a inferir, ¿no? Sobre esa situación. Y el último nivel, que sería el nivel crítico, es aquella que de alguna manera va a demandar de mí, como lector, la capacidad de poder sacar un punto de vista personal. Entonces, todos, de alguna manera, llegamos hasta el nivel inferencial. Tal vez al nivel crítico un poquito, no, dificultamos. Entonces,
Es muy importante este aspecto, ¿ya? De poder entender esos tres niveles, ¿no? Literal, inferencial y crítico. Muy bien, eso es muy importante, ¿ya? Anthony me dice, profe, la clave P mano, que dice, es mexicano, creo, Anthony. Anthony, estamos desarrollando en la clase. Vamos, tienes que anotar. De nada sirve que te dé la clave y se acabó, ¿no? Hay que participar en la clase, ¿ya? Ahí tenemos. Muy bien. Desarrollamos este texto más y vamos con la actividad después, ¿no? Pan y su extraña forma, ¿no? Es un texto muy interesante que hemos estado también, vamos a considerar rápidamente. ¿Qué tipo de texto es? A ver, narrativo, descriptivo, expositivo. A ver, fácil, ¿ah? Mm, Descriptivo, profesor. Descriptivo, está describiendo, a ver, dice, no creo, ¿ah? Narrativo, profesor. Narrativo, en narrativo hay personajes, ¿no? Principal, secundario. Informativo. Puede ser un texto expositivo, ¿no? ¿Sí o no? A ver. Instructivo. Texto Ajá, informativo. expositivo, profe. Si fuese, Expositivo está bien. si fuese instructivo, nos daría pues, pasos, recomendaciones. Es un texto expositivo. Mire, vamos a ver este primer. Adelante. Da su conclusión también. Ajá. Desde la sonda Voyager en 1981 fotografió desde que la sonda Voyager en 1981 fotografió por primera vez el satélite Pan. Su peculiar figura le ha hecho acreedora de múltiples sobrenombres, desde compararla con la nuez debido a la forma achatada del Ecuador. Y sí, efectivamente es un texto expositivo, ¿no? Porque nos está dando a conocer un acontecimiento científico y da una conclusión. Por ahí un estudiante lo afirmó muy bien. Es un texto expositivo. Nota por favor la diferencia, ¿ah? No es argumentativo, no da su opinión, está exponiendo un acontecimiento científico. Es expositivo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, a la luz de la respuesta de sus compañeros, la pregunta 12 la pregunta 12 me dice, ¿qué tipo La pregunta 12 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sí corresponde al texto? ¿Ah? ¿Cuál será? Para eso, nota por favor que es importante que ustedes lean estos ejercicios antes, ¿ya? Para no estar demorando mucho en la solución, ¿no? ¿Cuál marcaron? A ver. El Pan es el nombre de un satélite, ¿no? Pan es satélite que emana suficiente luz. Esa es la respuesta correcta. La letra A. Pan es un satélite que emana suficiente luz. ¿Ya? Muy bien. Segunda, 13 dice, ¿no? Según el texto, la tesis, ya, con esto ya sabemos, pues tesis, bueno, la idea que plantea la autora es, ¿cuál es? La B. La B. Ah, profe. La letra A, no, Ah, no es La la letra B. La letra B. B, profesor. La B, La profe. B, profe, la B. La sonda. Ujú. Según el texto, la tesis que plantea la autora es, ahí creo que he puesto algo, ¿no? La forma del satélite Pan repercute en los anillos y divisiones de Saturno. Eso es lo que plantea, ¿no? La forma del satélite Pan repercute en los anillos y divisiones de Saturno. A ver, vamos con la pregunta 14, a ver. Dice ahí, ¿no? Según el texto, la conclusión a la que llega la autora, ¿no? Leamos la conclusión, sí está fácil. En conclusión, el estudio e investigación de la forma Pan no solo representa una mirada a su pasado y a sus orígenes, sino también un camino para comprender mejor su interacción con los anillos. Muy bien.
¿Cuál es la conclusión a la que llega la autora? La D. Ujú, ahí dice. La D. La D de La D, profe. La B, profesor. La B, profe. Dice La ahí, B, profesor. según el texto, la conclusión a la que llega la autora. La D, profe, la D. Ujú, 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 ujú. Muy bien. ¿Cuál es? La D, dice. La D, la forma de pan representa una vía para comprender la relación con los anillos. Correcto, ¿no? Muy bien. Sigamos. Correcto. A ver, 16. ¿Con qué intención se utiliza el conector resaltado en el siguiente extracto de texto, ¿no? Vamos a leer eso. ¿Con qué intención? ¿Qué conector dirás tú, no? Vamos a ver un momento. A ver. ¿Dónde La está el A, conector? la A, profe. Ya, dice la A. A ver, ¿qué dice el resto? Ajá. La A, profesor. Es la A, La profesor. La A, letra profe. A. Sí, para representar un nuevo elemento del discurso con una explicación de lo anterior. ¿Y cuál es el conector? A ver, porque ahí no está resaltado. ¿Cuál es ese conector que nos va a indicar Por otro explicación? lado, Por otro lado, muy bien, ahí tenemos un conector, muy bien. Exactamente, ¿no? Tenemos ahí un conector por otro lado, ¿no? Acá tenemos otro conector, sin Sin embargo, embargo, Embargo. acá tenemos otro conector, a ver. Tenemos dos conectores, ¿no? Por otro lado, y tenemos el conector sin embargo. Este conector sin embargo, de alguna manera, nos va a representar algo nuevo. Se refiere a esto precisamente, la resaltada, para representar un nuevo elemento del discurso con una explicación de lo anterior. Nos habla de que el 70% del pan es agua congelada. Sin embargo, ahí está explicándonos otra parte del texto, ¿no? Muy bien. Parque turístico de Quisticoche. Esta partecita es interesante, la vamos a ver rápidamente porque quiero mencionar algo aquí, La el A. aspecto del fondo y forma, ¿no? A ver, el plano de la selva, ahí está. Este tipo de texto, este tipo de textos puede haber en vuestra... eh, este tipo de textos puede ser, por ejemplo, este es un texto, ¿ah? No hay letra, no hay nada, bueno, hay un poco de título, pero más es imagen, ¿no? En base a eso también puede haber preguntas para el examen. La pregunta 17 dice, en el plano general se observa, ¿qué se observa? Bueno, General, profe, esto es un la A, afiche. profe, la A. La La B, A, la B, palmeras, profesor. La B, B, profe. ani- la B, profe, la B. la B. No A hay ver, a profe, ver, animales en si ahí. digo acá animales, Es la B. no hay animales, no pero. hay No hay animales, animales. ¿ah? No hay animales. Es la B, profe. Ajá, Profe, no hay animales. B. ajá. Es la B. Entonces, en el plano general puedo ver Es la D, profe, La porque D, ahí profe, indica la todo lo D. que tú La D también, arbustos, acá la D. arbustos, palmeras, La césped, D, profe, la D. laguna, vegetación, texto, choza y nubes. El orden para poder responder esa pregunta tiene que ser ese, ¿no? Arbustos, palmeras, césped, vegetación, texto, choza y nubes. El plano general va desde la parte, la que se aprecia, parte central, los arbustos, luego vienen las palmeras, acá vemos los arbustos, las palmeras, luego veo el césped por acá al fondo, luego la laguna, No hay chozas, profe. vegetación, Profesor, texto, es la C. Es la D, correcto, profe. ¿no? Tengo Es ahí, la B, No, porque profesor, la B la dice hay D. ¿ya? chozas. Y no hay Ujú. un parcito de chozas. En la D dice que hay chozas, ¿no?
Chozas, tenemos chozas aquí, ¿no? La respuesta correcta va a ser la letra B, ¿ya? La letra B, aquí, estoy resaltando, ¿ah? 18. ¿Qué elementos observamos en el tercer plano de la imagen? Vale decir un poco más al fondo. ¿Qué observo? Laguna, observo choza, vegetación y cielo. Bueno, acá creo que se confundió con chozas, ¿no? La respuesta correcta es la C. Tercer plano, más al fondo, ¿no? ¿Ya? Tercer plano del texto. ¿Cuál es el tema del cartel? El tema del cartel, la selva y La sus... selva y sus encantos. La La selva y selva y sus sus La C, la encantos. C. Correcto. La selva y sus encantos. La C, profe. La selva y sus La encantos. selva Muy y bien. Y la última, Ciencia. ¿cuál es la característica principal de los paisajes del eh, principal de la selva, de los andinos y Vegetación, costeños? profe. La Ah, vegetación, profesor. correcto. La La B. vegetación frondosa. La vegetación frondosa. Bueno, y aquí tenemos la pregunta 5. ¿Qué impacto crees? Eso ya es el aspecto criterial, ¿no? Muy bien, rápidamente voy a pasar, enviar el código para nuestra asistencia. Un momento, por favor. Nota, por favor, la importancia que es em, em, hacer los ejercicios antes, ¿ah? Para que en la clase todos tengamos ya una respuesta y no estemos ahí de repente un poquito saturados, ¿no? Con la asistencia. Entonces, un momento, por favor. Voy a compartir el enlace para el formulario de asistencia en nuestro chat. Sí, el ejercicio número final, vamos a hacerlo ahorita. A ver, ese es el código de El código de asistencia. asistencia más alto. Sí, 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 sí. Ahí está el enlace en el chat y este es el código de nuestra asignatura, ¿ya? Entonces, por favor, registren. Sí, la isla de las ballestas, por favor, háganlo ustedes y en la siguiente clase vamos a resolver. Ahora, mientras vas registrando tu asistencia, permíteme compartir nuevamente mi pantalla y te voy a mostrar algo muy interesante que vas a hacer. Registra tu asistencia, acabo de compartirte el enlace y el chat, ¿no? Queridos estudiantes, por favor, hagan el reto. eh, sí, se ve mi pantalla, ¿no? Confírmeme, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesor, se Ya. ve. Aquí, entren a esto, que es el gran reto. Bueno, esta es una actividad que la he realizado. Vamos, ¿cuántos puntajes tendrán? Respondan las preguntas y eso lo vamos a estar realizando la siguiente clase, ¿no? ¿Ya? ¿Podría explicar de nuevo, por cómo? Solamente entras acá, ¿no? Clic acá en el gran reto, 11 de enero al 15 de enero, y ya. Listo. Responden eso, por favor. Abren la ventana y generan hacen clic aquí, comenzar, y empiezan a responder las diferentes preguntas como una especie de autoevaluación de las actividades que hemos hecho en esta sesión de aprendizaje. Muy bien, ahí me piden clave. Gracias, gracias por compartir la clave. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Entonces, queridos estudiantes, por favor, con eso terminamos el primer tema que vendría a ser tipología textual y ya nos estaremos preparando, perdón, para la siguiente semana que sería formato textual del aprendizaje. ¿Ya? Formato textual de la comprensión de textos. Entonces, esta sesión también voy a estar subiéndola al aula virtual, tal cual. Por favor, los que no han podido asistir a esta sesión, pues pueden verla después. ¿Ya? Muy bien, agradecerles por vuestra participación, por vuestra presencia. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, voy a estar absolviéndolas
de manera oportuna. ¿Ya? He silenciado un poco el chat porque he estado viendo interacción tanto no tan buena y voy a estar reaperturando hoy el chat grupal nuestro. Espero que no haya interacción, que no tenga nada que ver con la asignatura. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao, Profe. Chao, profe.